Seguimos con Gálatas y de hecho esta semana comenzamos una reunión con varios de los varones para rebotar ideas, para hacer preguntas del texto, edificarnos mutuamente, estudiar juntos previamente el texto. Entonces esperamos que el Señor nos siga edificando con ese tema tan importante por el cual vemos a Pablo en un extremo, en un punto alto de defensa de ese mensaje, ¿verdad? Con mucha intensidad defendiendo este mensaje. Hemos visto que declaró que el que no predica este mensaje está bajo maldición de Dios, ¿verdad? No solamente es déjenlo pobre tonto, sino está bajo maldición de Dios porque este mensaje ha sido una revelación de Jesucristo y Él ha sido escogido y apartado desde el vientre de su madre para predicar este mensaje y lo defiende, lo predica, pero también lo defiende. Vimos también que como antecedentes o como hoy de hecho entramos al meollo del asunto. Ayer les mandé un texto para leer y el título que viene en ese texto, basado en el capítulo 2, versículo 4, es para reducirnos a esclavitud. Ahí Pablo se empieza a meter al meollo del texto de la carta, del propósito de la carta, reducir a esclavitud a los creyentes. ¿Cómo es que alguien pretende y busca esclavizar a los creyentes? Y más adelante Pablo empieza a hacer una serie de contrastes: libertad en Cristo contra esclavitud. Algunos quieren estar en esclavitud, algunos quieren vivir bajo la ley. Y Pablo, en estos dos primeros capítulos, está platicando su conversión, de dónde viene, de dónde fue sacado, del judaísmo. ¿Cómo fue su conversión? Ya vimos que de fariseo poderoso, influyente, ahora está rechazado por todos, colgado de un canasto. Según el versículo 1:23, fue perseguidor y ahora es predicador, dice el versículo 1:23. Y glorificaban a Dios en mí. También hemos hablado acerca de esto los últimos 2 domingos. Los creyentes que habían escuchado su conversión, no de religión, no cambio de religión, sino apuntando la ley y los profetas hacia el objetivo que es Jesucristo y su obra en la cruz para darnos esa libertad del pecado, para sacarnos de esclavitud del pecado, de muerte y del reino de Satanás, a libertad y a la luz de su amado Hijo. De eso glorificaban a Dios, o por eso glorificaban a Dios, por el cambio tan visible o tan palpable en la vida de Pablo, en la vida de alguien como Pablo. Vimos también que Pablo dice: si me he de gloriar en algo, ¿sí?, me voy a gloriar en mis debilidades, en mis fragilidades, y platica una serie de eventos que pueden ser eventos obstáculos o desafortunados en su ministerio, en su vida. Él no los ve como eventos desafortunados, sino los ve como algo que Dios está usando para mantenerlo frágil, para mantenernos frágiles. Dios usa una serie de cosas en nuestro día a día para mantenernos frágiles. ¿Se acuerdan de este rey que construyó Babilonia y vio su ciudad y dijo: qué gran ciudad he construido, qué bárbaro, ¿no? Y qué barbaridad de ciudad he construido. Estaba orgulloso de la ciudad que había construido, y bien hecho, ahora soy poderoso y vean lo que he construido. Esa posición de gloriarse en sí mismo es muy peligrosa, es muy riesgosa, porque uno se llena de soberbia y de orgullo. También en ocasiones vemos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, que cuando Israel se sentía fuerte, ¿verdad?, se olvidaba de Dios. Cuando tenía victorias, cuando tenía prosperidad, cuando todo le iba bien,
cuando tenía tierras, cuando tenía fruto, cuando tenía victorias sobre otros pueblos, se sentía fuerte. Y Pablo cuando dice, me voy a gloriar no de lo bien que va mi ministerio, lo bien que predico, lo bien que sucede, sino me voy a gloriar en mis debilidades, en mis fragilidades, y por eso Pablo platica todas esas cosas de naufragios, enfermedades, azotes, cárceles. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El poder de Cristo reposa sobre ti. El poder de Cristo reposa sobre ti cuando somos frágiles, cuando somos débiles. Y por eso nos gloriamos, gracias a Dios, cuando tenemos fragilidades, porque Él se lleva la gloria. Y si en algo sucede algún evento donde lo que has hecho, lo que has participado, lo que has logrado es sobresaliente, ¿verdad? Y alguien te da un aplauso, un diploma, un halago, Pablo dice, lo dejo, o sea, lo dejo pasar, ¿verdad? Está bien. Gloria a Dios por esto, pues, porque Él me permite hacer esto, me permite tener la habilidad mental, me permite tener las habilidades, los medios, la capacidad física, etcétera, ¿sí? Pero gloria a Dios, yo no me lo quedo. Pablo dice, si de esto me puedo gloriar, no diría mentira, ¿verdad? Se diría la verdad, pero lo dejo, ¿sí? Eso es sobresaliente. Vamos a leer en Gálatas para continuar este estudio y meternos al meollo del tema de la esclavitud, que me parece muy interesante. Espero que Dios use su palabra fielmente y su espíritu para enseñarnos en lo individual, para enseñarnos en lo personal. Vamos a leer de Gálatas del versículo 1:18 al 2:4. 1:18 al 2:4. Dice, después de su conversión, ¿verdad? De que fue a Arabia, volvió a Damasco, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Aquí narra de alguna manera una serie de eventos, ¿verdad? Y le pone cuánto duraron esos eventos, a dónde fue, en el mapa dónde estaba él, dónde viajó después de su conversión. Después de su conversión, y leímos en Hechos la semana pasada que inmediatamente empezó a predicar en Damasco, allá en el norte, empezó a predicar, y no le fue difícil predicar a Jesucristo porque ya tenía el conocimiento de todo el fundamento poderoso de la ley y los profetas, y ahora solamente era, este Jesús es el Cristo, ¿sí? Todo esto es referencia a Él y a su obra. No le fue difícil predicar inmediatamente de su conversión. Pero dice, señalé aquí algunos puntos relevantes, espero que los podamos seguir fácilmente. Predica a los gentiles, ¿verdad? Inmediatamente. No consulta con carne y sangre, dice el texto, ¿sí? No fue con los apóstoles inmediatamente para que revisaran su mensaje. No fue con los apóstoles para que revisaran su mensaje. Eso es relevante también. Él predicó lo que
sabía del Antiguo Testamento, inmediatamente la revelación acerca de Jesucristo, Él es el Señor. ¿Sí? No recibió ninguna retroalimentación en ese primer tiempo de su mensaje era correcto o incorrecto. ¿Sí me explico? ¿Sí? Él no consultó si era correcto o incorrecto. Él predicó a Jesucristo basado en lo que sabía y que Jesucristo se le había presentado. Luego fue a Arabia, que es al sur, volvió a Damasco, en el norte, y luego dice, pasados 3 años fue a Jerusalén para estar con Pedro y con Jacobo. Algunos ubican en este periodo de 3 años el primer viaje misionero. Leí varias consultas y varios mencionan que en este periodo de 3 años es cuando hizo su primer viaje misionero. Personalmente no estoy convencido de eso. Necesitamos estudiar, no sé qué piensan Juanito o otros hermanos, Julio, Víctor, Paco, Héctor. ¿Vale? ¿Por qué dices que no estás muy convertido? ¿Qué dice que te haga pensar que no? Lo que leí era que el primer viaje misionero estiman que duró unos 2 años, del 44 al 46. Y entonces ubican que por el tiempo, donde dice pasados 3 años, ahí fue donde fue a hacer su viaje misionero. A mí no me convence tanto, no sé si estoy correcto o no, necesito estudiar más, pero creo que fue después, cuando dice pasados 14 años, que fue la segunda vez que fue a Jerusalén. Y mi razonamiento es la segunda vez que fue a Jerusalén, pasados 14 años, va con él Bernabé y Tito. Exactamente. Entonces, por eso yo creo que pasados 14 años es que en ese 14 años es donde creo que está el primer viaje misionero. ¿Sí me explico? No sé qué piensan, pero cuando dice pasados 3 años, algunos ubican el primer viaje misionero dentro de esos 3 años. Pero mi pensamiento, según lo que observo, es que cuando dice pasados 14 años más, en esos 14 años creo que es donde está el primer viaje misionero. Le voy a pedir a Alan que me ponga el mapa. Ahorita trato de explicar por qué. Tal vez no está tan súper relevante, pero me parece interesante la observación. Porque dice, pasados 3 años, fue a Jerusalén y estuvo con Pedro 15 días. No sabemos mucha información de ese primer encuentro con Pedro, solo que estuvo con él 15 días, quizá quedó en su casa con su familia. Recuerdan que Pedro era casado, no sabemos si su esposa vivía todavía, pero el Señor Jesucristo curó o sanó a la suegra de Pedro. Estuvo con él 15 días, no sabemos de qué hablaron, no sabemos cómo congeniaron, cómo se llevaron. Lo que sí creo es que el centro de mucha de su conversación debió haber sido Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, su obra, su mensaje, la crucifixión, detalles de la crucifixión, o Pablo compartiendo detalles de su conversión. No lo sabemos, pero podemos pensar que eso fue parte de la conversación. Este es el primer viaje misionero de Pablo. No fue tan largo, estiman que duró 2 años y empezó en Antioquía de Siria. Hay 2 Antioquías. El otro Antioquía está más al norte, es Antioquía de Pisidia. En Antioquía de Siria es donde Pablo pasó sus primeros años como cristiano, junto con Bernabé. Y la iglesia de Antioquía de Siria fueron los que enviaron a Pablo y a Bernabé a su primer viaje misionero, enviados por el Espíritu Santo. Dice, apártenme a Pablo y a Bernabé para el viaje, o el ministerio que yo les tengo. Entonces, en ese primer viaje misionero, no habían ido a Jerusalén antes. Pablo, por lo menos con Bernabé, no había ido a Jerusalén, excepto cuando estuvo con Pedro 15 días. ¿Verdad? En este viaje, las ciudades que visita es Chipre, Salamina, Pafos, Perge, Antioquía de Pisidia, que es el punto alto donde llegaron.
Luego Iconio, Listra y Derbe, que son los Gálatas, ¿verdad? A los que le está escribiendo son habitantes de Iconio, Listra y Derbe, esos son los Gálatas, la región de Galacia. Y de regreso pasó otra vez por Listra, Iconio, Antioquía de Siria, de Pisidia, Panfilia, Perge, Atalia y caen otra vez cerquita de Antioquía de Siria. ¿Sí? Ese pueden ver el viaje. Vamos a Hechos 13. Hechos 13. En este primer viaje misionero, sin haber consultado a ningún apóstol ni a ninguna persona, Hechos 13, vamos a ver qué predica Pablo. O sea, ¿qué estaba diciendo Pablo? Se va de viaje misionero y ¿qué está hablando? Pues, ¿qué está predicando? Vean, por ejemplo, en el 13:13, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo, como judío, maestro de la ley, tenía la oportunidad, el privilegio de participar en una exhortación después de la lectura. En el 16, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, ahora, anoté 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos sobresalientes, para no leer todo el texto, pero 6 puntos principales de la predicación de Pablo. ¿Sí? 6 puntos, anótenlos o los vamos señalando. ¿Qué contenía el mensaje de Pablo? El primero, en el versículo hasta el 30 y 34, después que habla de los antecedentes del pueblo de Israel, al 30 al 34 dice, habla de la resurrección, mas Dios le levantó de los muertos, después de que, hablando de Jesucristo, fue crucificado, Dios le levantó de los muertos, y se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Ese es el primer punto relevante de la predicación de Pablo, ¿sí? Jesús resucitado. Número 2, en el 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Un punto súper importante también, relevante. En Jesús resucitado hay perdón de pecados. Van 2. 3, en el 39, que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Tercer punto de su predicación, justificado por la fe, ¿verdad? Todo aquel que cree, justificado. No por la ley. Por la ley de Moisés no se puede, pero sí por la fe en Jesucristo, ¿sí? ¿Me siguen? 3. Vamos con el cuarto. En el versículo 39. En el 39 hay 2. No hay justicia por la ley. Ese es el tercero. No hay justicia por la ley. Y el cuarto, justicia por la fe. El quinto, versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Cuál es el quinto punto? Perseverar en la gracia, ¿sí? Naciste por fe y por gracia, sigue de la misma manera, por fe y por gracia, persevera en la gracia. Ese es el quinto punto de la predicación de Pablo. Y el sexto, en el 52, dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Era como la sencillez,
la alegría, la libertad de la iglesia. Por la llenura del Espíritu Santo estaban gozosos. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Anotaron los 6? Esas son las 6 cosas que vemos en la predicación de Pablo. 1, la resurrección. 2, en Jesús hay perdón. 3, no hay justicia por la ley. 4, la justificación es por fe. 5, perseverar en la gracia. Y 6, llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Okay. Esto es bien relevante por esta razón. Regreso acá a Gálatas. En el Gálatas 2, vean esto, 2:1, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén, que es lo que a mi percepción, y les digo, quizá necesito escarbarle más, estudiar más, fue inmediatamente después, o poco tiempo después del primer viaje misionero, ¿sí? Pero dice, subí a Jerusalén con Bernabé y llevando también conmigo a Tito. Bernabé y Tito son compañeros de Pablo del primer viaje misionero, ¿sí? Por eso creo que está muy cerquita. Dice el versículo 2, pero subí según una revelación. No pierdan Gálatas 2, vean Hechos 15. No pierdan Gálatas 2 y vamos a Hechos 15. Dice Hechos 15:1. Entonces, algunos que venían de Judea, del sur de Jerusalén, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos. Aquí dice que se dispuso, y acá en Gálatas dice por revelación. ¿Quién dispuso que Pablo y Bernabé fueran a Jerusalén? ¿Sí entienden mi pregunta? ¿Los mandaron llamar? Yo creo que no. O sea, Pablo y Bernabé están predicando y algunos de los que vienen del sur dicen, oye, diles a los que le estás predicando que tienen que circuncidarse para ser salvos. Y entonces empieza una discusión no pequeña y se dispone que vayan a Jerusalén. De acuerdo con el relato de Pablo, yo entiendo que Dios o el Señor Jesucristo por revelación le indicó que vaya a Jerusalén a tratar este asunto. No es que Pedro y los suyos en Jerusalén hayan mandado llamar a Pablo. Creo que hay una diferencia, ¿sí? Y Pablo se dispuso a ir y tener esa reunión bien importante en Jerusalén. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Quizás mucha información, pero vamos a ir llegando a un punto, repito. En unos 10 minutos vamos a ir concretando algunas cosas bien interesantes. Entonces, Pablo, Bernabé y Tito llegan a Jerusalén. En el 15, Hechos 15, versículo 4. Llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, eran como fariseos nuevos cristianos, ¿no? Nuevos creyentes, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Vean qué presión, ¿verdad? O sea, qué presión de estar en esa reunión y que los fariseos o ex fariseos que se convirtieron a Cristo, que reconocieron a Cristo como el Señor, se paren y les diga a Pablo, es necesario que a todos los que les predicaste, ahora les digas
que es necesario circuncidarse y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esa es una presión muy fuerte, es una, ¿cómo puedo decir? Pone tensa toda la reunión, ¿sí? Regresando a Gálatas, no pierdan Hechos 15, vean lo que Pablo dice de esta situación. Versículo 2:2. Para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. No sé quiénes habrán sido esos de reputación, pero posiblemente o principalmente Pedro, Jacobo, Juan y algún otro, sin los fariseos convertidos. Pablo se reunió aparte prudentemente con ellos y dice, oye, para no haber corrido en vano, es decir, vean, no sé, los 6 puntos de la predicación de Pablo. Oye, Pedro, Juan, Jacobo, vean lo que estoy predicando. Jesucristo crucificado y resucitado. En él hay perdón de pecados. No hay justicia por la ley. La justicia es por fe. Persevera en la gracia y tienes gozo por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Lo hice mal? O sea, fue en vano todo este primer viaje misionero, 2 años predicándole a toda esta gente, incluidos los Gálatas. ¿Sí? Dice, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico en los gentiles, para no correr en vano, para ver si el trabajo que hice fue, o estuvo bien o estuvo mal, o hay que regresar para corregir, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? Y luego en el versículo 3 de Gálatas 2, dice, mas ni aun Tito que estaba conmigo, con todo ese griego, fue obligado a circuncidarse. Aquí tengo muchas preguntas porque la primera, ¿qué preguntarías tú a este texto? Que fue obligado a circuncidarse Tito. La primera que yo tengo es, ¿quién lo obligó? ¿Y cómo te pueden obligar a circuncidarte? A ver, agárrame. Sí. Sí. O sea, primero te va a costar trabajo agarrarme porque, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese es el punto. Los fariseos eran figuras de poder, eran figuras importantes. Sí. Si bien están llegando como nuevos cristianos, pero ellos no querían perder su estatus de poder y la gente los seguía respetando como hombres importantes de poder. Esta obligación es una obligación coercitiva moral, no tanto. No física. No, oye, te consideras con Sí, esa obligación, otra traducción de esa palabra es forzado. No sé cómo lo pueden forzar o amenazar, de qué manera. O sea, a Tito, decirle a Pablo y a Tito, oigan, no pueden seguir predicando o no tendrán nuestro aval, ¿sí? Porque Pedro traía el aval de que las lenguas y el Espíritu Santo en Hechos 2, y luego con Cornelio, y en Samaria primero, luego con Cornelio, y Pedro estaba ahí presente como aval, diciendo, esto es correcto, esto es correcto, esto es correcto. Y lo que está predicando Pablo y Bernabé y Tito, ellos podían desecharlos. ¿De qué manera los forzaron? Obligando a Tito, que era griego, a judaizar o a circuncidarse. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo ese griego, fue obligado a circuncidarse. Aquí en otra versión dice, y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara. ¿Ni siquiera qué? Exigieron. ¿Exigieron? ni siquiera, como que, él lo pone como que fue voluntario de Tito. Ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara. No entiendo bien esa. Como que Tito lo hizo, no lo entiendo. Sin Es embargo, como que nadie decía, oye, nunca dice. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara. ¿O será que A pesar de que era griego. Tito accedió voluntariamente a circuncidarse para estar en paz? No, dice que no exigieron que ni siquiera Tito siendo griego, o sea, estoy comparando
cuando dice que, No, pero es que de que lo obligaban a que lo exigieran. Porque no se circuncidó, dices. No, pero es que fíjate bien lo que dice el texto, Rafa. Más ni a un Tito, y esta cosa es muy, muy importante. Quitemos lo de que estaba conmigo con todo el ser griego. Quitemos esa frase por la toma. Más ni a un Tito fue obligado a circuncidarse. No fue obligado. Estamos leyéndolo mal. Ok. Con esto que dice Miguel está claro. Quita la frase del medio que entre las comas, porque las comas se paran. Más ni a un Tito fue obligado a circuncidarse. Hace sentido entonces. Sí, hermano. La cuestión de forzar, de que lo querían forzar, era retirándoles el reconocimiento del trabajo que ellos hacían. Esa era la forma de forzar, no lo podían quitar, ni los obligaron. Creo que Pablo lo aclara en los siguientes 2 versículos, porque dice, a pesar de los falsos hermanos introducidos, dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Sí? Pablo entonces no permitió someterse de esa manera a la circuncisión, ¿verdad? De Tito. Pero fue presionado. La tensión estaba ahí presente de los fariseos diciendo es que tienen que circuncidarse, ¿verdad? El siguiente pensamiento, o sea, la presión y la tensión de ese momento, regresamos a Hechos 15, de estos fariseos que se levantaron y dijeron que era necesario circuncidarse y mandar que guarden la ley. Versículo 6, 15:6, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó. Varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen, hablando de los gentiles con Cornelio. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros, y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nuestros hermanos han podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Vean Pedro hablando de fe y de gracia para ser salvo, igual que ellos. Versículo 2, entonces toda la multitud cayó y oyendo a Bernabé y Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas se habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, ahora Jacobo, hermano de Jesús, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Enseguida, el versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos a varones enviados a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles, los ancianos, los hermanos y a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia, salud. Versículo 25, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. El amor no se quebró entre ellos. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros carga más sobre estas cosas. Vean a Gálatas 2. Leemos el 9 como una anticipación, Gálatas 2:9, y ya vamos rumbo al final, pero dice 2:9. Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. El fin de esa reunión tensa que comenzó con mucha tensión y presión, queriendo circuncidar a Tito,
y obligar a los nuevos creyentes a guardar la ley de Moisés, termina en un acuerdo de fe y gracia, estrechando la mano para que eso que predicó Pablo, los 6 puntos principales allá en su primer viaje misionero, continuara haciéndolo. ¿Sí? Una señal de compañerismo, y que lo hiciera para los gentiles y Pedro a los judíos o a la circuncisión. Me llama la atención que en el versículo 2:4 Pablo identifica que en medio de la iglesia de Jerusalén hay falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud. En esto quisiera que pensáramos un poco, que reflexionáramos, que esto que hacen falsos hermanos, primero deben estar simulando su conversión, ¿verdad? Para parecerse a los cristianos, quizá en su forma de hablar, cantar, cargar su Biblia, para simular, parecerse, pretender ser cristiano, pero por dentro ser hipócrita, sabiendo que no es el objetivo, que no hay una conversión real, y que el objetivo es espiar la libertad de los cristianos, espiar observar detalladamente, cuidadosamente cada movimiento, cada palabra de los cristianos, y pretender reducir a esclavitud a los convertidos sinceros por fe en Jesucristo. Ese es el asunto principal de esta carta. Ese es el asunto principal de esta carta. Todo creyente nacido de nuevo, o déjeme decirlo al revés, en medio de los creyentes nacidos de nuevo, pudiéramos tener personas que creemos que son creyentes, amigos, familiares, caras conocidas, pero que están introducidos a escondidas para espiar la libertad. Si estuvieron presentes en medio de Pedro, Jacobo, Juan, Pablo, Bernabé, Tito, si estuvieron presentes entre ellos, ¿no estarán presentes entre nosotros? No levanten su mano. Amén. ¿O qué me decían? Amén. Gloria a Dios. Ustedes, hermanos, conocen quizá mucho más que yo, o más iglesias aquí en Guadalajara o en otros lugares. Hemos vivido en diferentes ciudades, en diferentes momentos. En mi caso, conocí al Señor Jesucristo, creo que como a los 15 años fue cuando me di cuenta que estaba perdido, y el Evangelio claramente oré al Señor y dije: Señor, sé que si muero esta noche, estaré eternamente separado de ti. Gracias por Jesucristo, que pagó mi pecado. Lo reconozco como mi Salvador, creo en Él, su pago, lo acepto en mi corazón, y creo que por fe y por gracia nací de nuevo en ese momento, en aquellos años. Desde entonces hemos vivido en medio de diferentes iglesias, diferentes hermanos, diferentes, no tan extremas doctrinas, pero hemos visto cosas que han quebrado nuestros corazones, y creo que la experiencia también de muchos o algunos de ustedes, cosas que quebrantan el corazón en medio de los cristianos, en medio de la comunidad donde supuestamente son las personas sinceras, honestas, que hablan verdad, convertidas, donde hay confianza. Pero creo que nuestra alerta debe estar presente, o debemos de tener alerta contra este asunto. Parar las orejas, como Pablo se levanta con intensidad para defender este evangelio. Cuando alguien busca reducirnos o reducir nuestra vida cristiana a esclavitud,
Pablo dice, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros, ¿sí? Para no alterar la verdad de estos 6 puntos que contenía la predicación de Pablo, ¿sí? Eso queda inalterable, esa es la verdad que queda entre los creyentes. Y por ningún momento debemos acceder a someternos a personas, predicaciones, observaciones, espiar hermanos o falsos hermanos introducidos a escondidas que observan detalladamente nuestra conducta, que están listos para juzgar y obligarnos a guardar la ley. Pablo empieza un contraste, una serie de contrastes, y lo vamos a ir viendo a lo largo del libro, pero es la esclavitud y la libertad en Cristo. Y les pregunta más adelante, oigan, ustedes que quieren someterse a la ley, les hago unas preguntas, ¿verdad? Y despliega en el capítulo 4 o 5 preguntas hacia los que quieren someterse a guardar la ley. La ley esclaviza, la gracia nos da libertad. En la iglesia de hoy, o en las iglesias de hoy, muchas iglesias de hoy, y quizás son experiencias que ustedes mismos han vivido, hay creyentes que quieren vivir bajo la ley. Yo pregunto, ¿por qué? Si de eso nos libró Cristo, nos libró de la maldición de la ley, ¿por qué desear regresar a someternos a mandamientos? Nos reduce a esclavitud, nos reduce a culpa. Es una carga pesada que ni nuestros padres, como dijo Pedro, han podido guardar. ¿Por qué pretendemos, si nuestros padres y nosotros hemos podido guardar, por qué pretendemos a los nuevos creyentes hacer que guarden los mandamientos? Cualquier persona que diga que el creyente tiene que guardar los mandamientos puede tener a lo mejor algunos versículos como respaldo, ¿sí? Pero no es correcto. No es correcto, y Pablo despliega la verdad de este asunto aquí en Gálatas y da los porqués, da las razones. La ley nos pone o nos reduce a esclavitud, la gracia nos da libertad en Cristo, y luego también acota la libertad en Cristo. Pablo dice, bueno, no usen la libertad como ocasión para la carne, llegaremos allá más adelante, pero guardar la ley o el deseo de guardar la ley nos va a llenar siempre de culpa porque no la podremos cumplir. Nos va a llenar de hipocresía porque tenemos que pretender que sí la podemos cumplir. Nos obliga a guardar la ley, nos obliga. Pone una tensión como la reunión de Jerusalén, pone una reunión tensa, ¿sí? Cuando se habla de guardar la ley. Tenemos que vivir a la vista de las personas. Tenemos que vivir a la vista de las personas. ¿Sí? Sean espías o sean creyentes bien intencionados, tenemos que vivir a la vista de ellos, es decir, a ser bien calificados por los creyentes. Y eso es una vida de hipocresía, porque somos observados por los hombres. En algunas iglesias que he observado y que he visto y que alguna vez asistimos, siempre está preguntándose y observándose, ¿qué haces? ¿En qué trabajas? No solamente como información general, sino porque ¿cuánto ganas? ¿Sí? ¿Cuánto ganas? Tienes que pedir permiso si sales de vacaciones. Tienes que pedir permiso si te vas a casar y con quién te vas a casar. En algunas iglesias, y esto no es mentira, uno de ustedes o dos puede verificarlo. Una iglesia te lleva tu estado de cuenta de tus ofrendas, ¿sí? ¿Se acuerda, Mari? Sí, es cierto, en una congregación que estuvimos nosotros anteriormente, así era. Sí, el día que faltes y que no ofrendes, amablemente te llaman para ayudarte a cumplir tu semana. ¿No lo llevaba yo, papá? ¿Mané? No lo llevaba yo. No llevaba usted el estado de cuenta. No, María era el grupo de choque.
La iglesia nunca debe participar o no va a participar en la decisión familiar de con quién un joven o una joven se va a casar. Si alguien pide consejo entre los matrimonios, las familias, las hermanas, podrán dar algún consejo para los jóvenes o las jóvenes que pretenden tener un novio o una novia y casarse. Pero la iglesia no determina ni cómo, ni con quién, ni cuándo. Es una cuestión familiar. Pero, ¿qué tal cuando vives a la vista de las personas y te están vigilando? Te vigilan para asignarte un novio, para asignarte una novia. No te puedes casar si no tienes la aprobación de los modernos fariseos. Y si no se llama el miembro, ¿no? Claro. Te expulsan porque no estás cumpliendo con las expectativas de los fariseos modernos. Sí, hermano. Los hermanos, los mormones son los que son fiscalizados, pero así, en los tiernos. En el lugar donde yo sé que se levantaron bueno para descubrir a todo lo que estaba encubierto, fue en El Salvador. Los predicadores de hermanos que conocimos en Altagracia. Yo una vez le pregunté por qué siempre que él oraba decía, Señor, gracias porque nos permites reunirnos libremente. Cuando los pregunté que no se podían reunir libremente. Entonces, en una ocasión él estaba así personas en el culto, y llegan gente encapuchada armada, encapucharse y con armas labias, le dijo, a ver, dijo, todo aquel que cree en Jesucristo, levante la mano, todos la levanten, pues todos los que quieran salvar su vida, dijo, salves, porque los que no, aquí se van a quedar, dijo, se fueron ya y se quedó el pastor y unos cuantos hermanos. Sí. Y ya que salieron todos, se quitan la capucha y le dicen, nosotros también somos hermanos. Andamos buscando a los encubiertos que son los que relatan. Inclusive el hermano ese perdió un ojo de la golpiza que le dieron en El Salvador. Claro. Qué triste. Sí, yo creo que en muchas iglesias, espero que en la nuestra no suceda, aunque no haya entre nosotros falsos hermanos introducidos escondidas para espiar la libertad. Creo que sería bastante evidente y claro. Y Pablo presenta en un contraste en los siguientes textos, vean, presenta un contraste muy interesante con Abraham, las esposas o los padres de sus hijos. De ahí parte para ver estas dos ramas, pues, los que quieren estar bajo la ley, esclavitud, la carne, o los que hemos sido libertados en Cristo, la gracia, el Espíritu. De aquí parte. Pablo dice, en ningún momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Hay que cuestionar, hay que preguntar. Si se habla mucho de obediencia, de mandamientos, de guardar la ley, ok, explícame, dame contexto, ¿de qué estás hablando? ¿Verdad? Y creo que el libro de Gálatas nos va a poner en la mesa claridad respecto a estas cosas. Termino diciendo, el cristiano en la búsqueda de un medio, piensen en esto, en la búsqueda del medio, de la fuente para cambiar verdaderamente, ¿verdad? Para cambiar, para controlar o mejorar nuestra conducta, para dejar de hacer ciertas cosas, para buscar agradar a Dios. El creyente que hace esto, en algún momento va a tener que tomar una decisión. O su elección es confiar en sí mismo o confiar en la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Confiar en lo que tú puedes hacer por Dios y controlar tu conducta por medio de mandamientos, o confiar en la libertad y en el poder del Espíritu Santo en el creyente, en la gracia de Dios en nosotros. Puede elegir entre ponerse bajo la ley, como lo estaban haciendo los Gálatas, o vivir bajo la gracia. No hay punto medio, ¿sí? No podemos estar en medio de las dos cosas, tenemos que elegir una.
O elegimos esclavitud o elegimos libertad en Cristo. Ese es el mensaje y ese es el propósito de esta carta a los Gálatas, que primero Dios seguiremos estudiando. Muchas gracias. Gracias, Víctor.